Seguimos en esta tertulia de lunes 15 de abril de 2024. Estamos con Fernanda Sfeir, Ana Laura Pérez, Martín Bueno y Miguel Bregner. Venimos a un tema bien local y de la campaña política. La ausencia de precandidatos del Frente Amplio en un coloquio organizado el viernes pasado por la Asociación Rural del Uruguay en la Expo Melilla reabrió un debate que los partidos del oficialismo habían planteado el mes pasado en ocasión de la Expo Activa. Concretamente, el 19 de marzo fue la Asociación Rural de Soriano que lleva adelante la Expo Activa, que realizó una mesa para la cual estaban invitados 13 precandidatos para discutir temas relativos a la competitividad del agro. Sin embargo, por el Frente Amplio solo concurrió Mario Vergara. Yamandu Orsi, Carolina Cose y Andrés Lima se excusaron de participar por cuestiones de agenda. Desde el Partido Nacional hubo varios reproches por estas ausencias en un evento que es considerado fundamental para el sector agropecuario. Este jueves, aquí en Perspectiva, estuvo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que explicó la forma en que su fuerza política viene trabajando con vistas a las elecciones internas y las elecciones nacionales con una campaña titulada Juntate por Uruguay. Según explicó Pereira, la coalición de izquierdas asimiló sus errores de la elección de 2019. En un momento del reportaje, Emiliano le preguntó si la ausencia de Orsi, Cose y Lima en la Expo Activa no había sido un descuido importante, teniendo en cuenta lo insuficiente que fue la relación con el agro y con el interior en el periodo pasado. Pereira reiteró lo que había señalado en su momento. Los precandidatos tuvieron el mayor interés en hacerse presente y se habían comprometido a estar en la fecha originalmente prevista, pero, como la muestra debió correrse una semana debido a inclemencias meteorológicas, para la segunda fecha a 3 de los precandidatos les resultó imposible modificar los compromisos de agenda ya contraídos previamente, sobre todo porque era necesario que permanecieran en esa actividad durante 5 horas, un aspecto que él personalmente procuró sin éxito se modificara. En este caso, todos los candidatos dijeron que sí. Yo di mi opinión a los candidatos de que era una actividad sumamente importante. Conozco la perspectiva, conozco lo que allí se presenta como ciudadano. He hablado con muchos productores de Soriano. Como usted sabe, mi esposa es de Mercedes, de Soriano. Conozco a muchos productores, conozco a muchos miembros de la Asociación Rural. Y era toda la intención de los candidatos del Frente Amplio ir, y bueno, sucedieron estas cosas que son inesperadas. Incluso el día de la Expo Activa que se dio este acontecimiento fue un día muy difícil desde el punto de vista climatológico. La Expo Activa este año tuvo problemas de todo tipo. Entonces, digamos, lo que no se puede decir es los candidatos Frente Amplistas no tenían voluntad de ir a la Expo Activa. Los candidatos Frente Amplistas, los 4, mostraron su voluntad de ir y confirmaron su presencia, aunque era una actividad muy extensa. Un evento muy similar al de la Expo Activa se realizó el viernes de la semana pasada, pero en este caso en la Expo Rural de Melilla, una feria organizada por la Asociación Rural del Uruguay. Los precandidatos de los partidos con representación parlamentaria estaban invitados a un conversatorio sobre políticas para el sector agropecuario. Sin embargo, por el Frente Amplio, de nuevo, solo concurrió Mario Vergara. Yamandu Orsi, Carolina Cose y Andrés Lima volvieron a faltar, aduciendo problemas de agenda. Utilizando este hecho de campaña como pretexto, a ver, les pregunto, ¿cómo ven el vínculo del Frente Amplio con el sector agropecuario? ¿Qué opinan a propósito de estos episodios? Bueno, ¿quién quiere arrancar? Yo arranqué más temprano, no me toca. Bueno, si quieren arranco. Todos. Bueno, dale, Fernanda. Maneja datos mayores a lo nuestro. No, yo creo que no manejo nada, porque en realidad acá hay algo como que es muy a la vista y que es histórico, ¿no? No hay nada nuevo. De hecho, creo que estamos hablando de esto no por los episodios, porque creo que si fueran episodios puntuales nadie haría una conversación de esto, sino por un vínculo histórico que a mí me parece preocupante. Primero, porque el Frente Amplio es la fuerza política más grande del país. Segundo, porque si bien creo que no va a pasar, me parece que tiene chances de poder ganar un gobierno. Y me parece que nos hace mucho mal como Uruguay, sacándolo de Frente Amplio. Creo que hace mucho mal esta visión de dicotomías y de guerras y de dos países. Creo que en la autocrítica a la que refiere Pereira, y me parece que no se terminó de incluir de qué se habla cuando se habla de ruralidad. Y ahí yo creo que hay dos enfoques bien importantes.
primero el respeto a la tradición, a la cultura y a la identidad, y aún sentir que es uruguayo, tan uruguayo como los que viven en Montevideo, en la zona metropolitana, y está muy bien que se respete, y está muy bien que se cuide, y está muy bien que se atienda y que se piense en clave de desarrollo, y también un elemento clave como es lo productivo y el rol que cumple el agro a nivel económico para este país. Primero entiendo que está lo identitario y lo que tiene que ver con las tradiciones, pero segundo también me llama mucho la atención que se desatienda en todos esos dos aspectos. Creo que los candidatos del Frente Amplio en este momento, además, están jugando para la interna, para una interna en la cual esto no tienen nada para ganar. Pero ¿por qué no tiene nada para ganar? No tienen nada para ganar los candidatos del Frente Amplio vinculándose al agro, por este discurso de dicotomía y de alejamiento y de juzgar y de decir que el campo son grandes latifundistas, cuando la realidad del ruralismo en general de nuestro país está alejadísima de eso e incluye a muchísimas familias de este país. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Seguramente en octubre el candidato o la candidata del Frente Amplio sí se va a hacer presente, pero otra vez no vuelve a ser creíble esa autocrítica y ese entender y sentir de una parte nacional muy importante. Pero creo que es por eso, por una cuestión política electoral que de fondo tiene cosas mucho más profundas. Yo creo que que lo lógico es que hubieran ido si tuvieran tiempo. Creo que las campañas son extremadamente drenantes y cada uno está hoy buscando cómo ganar la interna. Y entiendo de que por más que a Fernanda le gustaría, la cantidad de votos que el Frente Amplio podía sacar, si iba, eran bajas, ¿tá? Así como te voy a hacer un chiste, pero simplemente tampoco fue al Guinness Book of Records de las piscinas con hielo en el Club Naval, pero sí fue el presidente. O sea, cada uno va donde está su entorno. Había 1000 personas metidas en piscinas de agua fría para batir un récord mundial, y era lógico que era un público determinado y cada uno va. Yo creo que en este momento sería mejor que fueran, no me cabe la menor duda, pero deben tener unas agendas muy complicadas y cada grupo quiere que lo atiendan. Cada grupo quiere que esté 3, 4 horas y no da, por lo que dicen las encuestas, los dos candidatos principales del Frente Amplio se están sacando chispa en los números, entonces tienen que ir a buscar votos. Si después de octubre no van y no se juntan con las de todos, ahí sería un grave error político. Que el Frente cometió errores con el agro, no me cabe la menor duda, pero cometió errores, diría yo, más en el último gobierno que en los anteriores, donde hizo una cantidad de acciones importantes. Yo creo que todo sirve para hacer política en Uruguay, y por más que no vamos a hablar de qué le dijo Delgado a Orsi o Orsi a Delgado, es parte de la estrategia de buscar cómo pegar. No tiene sentido una reunión con 18 candidatos o 16 candidatos. En términos prácticos, cuando esté definido hay que hablar en serio con los 3 que están de cada o con los 4 candidatos que hay. ¿Qué sentido tiene que vayan 9 candidatos colorados? No sé, blancos hay 4. Ese que está marcando Miguel es todo un tema, ¿no? Para la organización de cuestiones tenemos que hablar con todos instancia. Los candidatos. Por eso duran 5 horas. Pero tiene que haber 18 personas, es una locura. ¿Por qué no esperamos que haya 4? Es igual, es en 2 meses. No es que va a cambiar, no es que estamos tan apurados. Los temas que estaban sobre la mesa valen hoy, el atraso cambiario vale hoy, la productividad, el costo del Estado vale hoy, valen 60 días y valen agosto. Tenemos julio, agosto, septiembre y octubre para todas estas reuniones. Bueno, yo creo que, a ver, esta discusión sobre este tema, es volvedora igual, ¿eh? Sí. Porque es histórica. A ver, pero no claro, es coyuntural. es histórica. Es histórica. Marca los orígenes de cada uno. Claro. Y está bien que sea así. Es muy simple, digo, no. En el Frente Amplio tiene orígenes bastante lejanos a lo que es el ruralismo tradicional del Uruguay. Y dicho en criollo, no tiene amigotes que le levante el teléfono de un estanciero de tal o el que es dueño de tal otro pueblo. Che, ¿pero por qué no venís? En el Partido Nacional
todos tienen amigotes, o son parte de, o tienen amigotes muy cercanos, tú dices, che, no faltes, tenés que venir. Pero lo mismo pasaría si tenemos un evento de sindicalismo y expresiones sociales, que seguramente no haya tantos del Partido Nacional que estén ahí. Sí. Y del Frente están todos, nos falta uno. Tiene que ver con los orígenes. Hay gente que apunta para ese lado, ¿no? Y claro, eventos donde no va el oficialismo. Pero hay un montón de eventos importantes que para encontrar un blanco es casi imposible. De hecho, es parte del discurso de Gandini eso. Bueno, Que él es el sector que está más cerca de los sindicatos porque su partido tiene un problema de relacionamiento con el sector cultural y los sindicatos. Sabiendo esta realidad, yo lo que digo es, si tenés aspiración a gobierno, el esfuerzo tiene que ser mutuo. ¿Qué quiere decir? El Frente Amplio tiene que hacer el esfuerzo de entender y estar y conocer a los actores, porque tiene aparte algo que discutimos el otro lunes. Para hacer buena política tenés que entender cómo funciona el poder del agro. No tenés que ir solo a los eventos. Y para eso hay que conocer a los personajes. Y quién maneja cuántas toneladas de qué, y cuántas hectáreas, y quién maneja el trading, y por dónde sale el dinero, y por dónde viene. O sea, tenés que entender el negocio. Entonces tenés que estar cerca. Y del otro lado, los blancos tienen que también estar cerca de los movimientos sindicales para saber quién es quién, cómo funciona. Para entender el negocio. Para entender el negocio, digamos, en el mejor sentido de la palabra. Dale. Entonces, en ese sentido igual han tenido buenas noticias. La sensación a veces que me da es como que, sobre todo el Frente en algún momento creo que ha como tratado de hacer pero el agro tipo no existe. Botín electoral. Queda claro que sigue siendo un botín electoral y no. Igual yo voy a hacer una pose. Y no una visión país. Puedo hacer una salvedad. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Creo que esto tiene que ver con las internas y estoy muy de acuerdo con lo que dice Martín. Ahora, igual voy a hacer una salvedad. Y es un poco en la línea de lo que dice Martín. Yo creo que el Frente debería ser parte de estas cosas para entender cómo funciona el negocio del agro. Pero el campo no son los dueños del campo solamente. Y también en estas discusiones se da esta cosa como de no le da la espalda al campo. ¡Ojo! La Expo Melilla y la Expo Activa son lugares donde se reúnen los dueños. Por eso yo hablé de los dueños. Y los dueños tienen realidades y problemas que son muy distintas a las realidades y los problemas de la gente que vive y que es tan rural y que es tan del campo. Exacto. Y no es dueña de nada. Y ahí, si el Frente Amplio tuviera que apostar, probablemente tenga más chance de conseguir votos ahí. Y de hecho, las veces que los ha conseguido ahí que acá. Y cuando se discute sobre el campo, muchas veces se habla de la asociación rural como si fuera el campo. Y el campo son los que plantan y los dueños del campo. Ni uno ni otro están afuera, pero no es... Todo el campo no es la Expo Melilla. Hay un montón de gente que no va a la Expo Melilla, que no participa de estas cosas, que no la reflejan. Pero y sí, el Frente Amplio tiene que ir y tiene que tener el negocio del campo. Porque yo pienso lo mismo que vos, y tampoco está. Y de hecho, pero a veces hay se habla una del campo lógica. como si solo fueran los dueños. Pero es que tiene que ver con una lógica y un discurso ballista histórico de este país que sistemáticamente ataca al campo y lo grafica en los grandes productores latifundistas, cuando la realidad del campo uruguaya... Lo que pasa es que son los que mandan. La realidad es... Son los que mandan. Bueno, pero... Y han mandado históricamente. Es más, diría, hasta que ganó el Frente Amplio, mandaban parar de lejos en el interior. Es que responde después se equilibró un poquito. O sea, responde a la lógica de poder... No, pero ahí está el tema de quién te importa... En tu vocación de gobierno, ¿quién te importa? ¿Los que mandan o la gente? A mí me importa la gente. Yo no tengo está incluido los que mandan. Pero creo que ahí el Frente Amplio se vuelve a equivocar. ¿Me quedó algo? Sí. A ver, Martín tiene su papelito. Sí. A ver. El campo en Uruguay, el aparato productivo es central en la economía. Es un booster de la economía central, es un pilar de la economía uruguaya. Por eso el Frente, sin darle mucha importancia ni atención, igual siempre, digamos, que lo respetó, todo ahí, porque, a ver, sin el campo no hay Uruguay. O sea, el Uruguay se explica con el campo. Claro. ¿Tá? Ahora, eso no quita, y esto hay que decirlo, porque a veces nosotros tenemos una cancillería que ha trabajado hace 100 años para el campo. Correcto. Cada vez que hablan de tratados, por ejemplo, los tratados, los países, los nuevos mercados, están hablando del campo. ¿Alguna vez escucharon la fuerza que hace nuestra cancillería para firmar tratados de doble tributación? Cero. Y eso es otra industria, la industria del conocimiento, de los servicios, y más que en facturación anda muy bien, ¿eh? Sí. Y ahora, la cancillería, no existe esa industria. Siempre que se habla de... ¿Qué quiero decir con esto? Incluso en la agenda de los medios
hay sectores digamos, del agro que ocupan espacios enormes y cuando vos mirás cuánto representan en el PBI, en realidad no es una cifra tan significativa. Y ocupan en términos informativos y en términos de despliegue espacios gigantes que en realidad no se explican por la plata que producen. Con esto quiero decir que la queja de que, a ver, el Uruguay, aún en los 15 años de gobierno del Frente, fue funcional a un sector porque es principal en la economía por razones históricas, ¿tá? Y que tiene que seguir siendo así, y me parece bien, es muy importante. Ahora, estaría bueno que cuando solo hablamos de aranceles, Uruguay que exporta, acá en Canciller solo se habla de aranceles que es aduana, es aduana. Objetos. ¿Y qué exportamos acá? Carne, granos, y lo otro que exportamos es todo minucia, ¿no? Entonces digo, a mí me gustaría a veces ver a los políticos que levanten la mirada, que hay otro montón de cosas, ¿ah? Que no son solo el campo, que tiene que seguir, obviamente, va a seguir siendo un motor principal por razones naturales. Está ahí, las vacas comen, tenemos carne, crecen los granos, y eso está todo muy bien. Yo creo que hay que tener mucho ojo del cliché de que no, el Frente no le interesa el campo, ¿viste? Yo creo que por razones históricas y de origen el Frente es más metropolitano. Pero en la elección del 2004 el Frente ganó en el interior una cantidad de... Ganó varias intendencias. Varias intendencias y ahora están todos viendo cómo se juntan todos contra el Frente para que no gane en algunos. O sea, yo creo que esto es parte del juego electoral. Esta discusión no tiene sentido durante las internas. Tiene sentido después de las internas. Si después de las internas el Frente no va a uno de esos eventos, ya sea de los trabajadores o ya sea de los empresarios, se equivoca fuerte. En la interna cada uno está pescando en su pecera. Imagínense que el Frente está aspirando a tener 400.000 votos en la interna, cuando en la nacional lo mínimo que han tenido últimamente son 950. O sea que es otro partido y hay que entenderlo como otro partido. Hay varios mensajes. A ver, Gonzalo dice, por ejemplo, a ver si lo encuentro. Bueno, hay una avalancha ahora de mensajes. Pero apuntaba sobre todo a que a la Expo Melilla van mayoritariamente productores pequeños. Y el Uruguay no solamente exporta granos y carnes, sino, muy importante, con la lechería hay que incorporar, diversificar y demás. Pero él hacía esa discrepancia, decía, discrepo con el punto de vista de que a la Expo Activa y a la Expo Melilla van los dueños del campo. Conceptos muy equivocados y arraigados en la población montevideana. Mayormente en la Expo Activa van plantadores y precisamente en su mayoría son arrendatarios del campo. No, me refería a que los peones no van. Iba ahí el comentario. Hay otros que apuntan, bueno, dicen, recuerdan la ley de 8 horas para el trabajador rural en los gobiernos del Frente Amplio. Hay otros que apuntan, a ver, sigo leyendo algunos de los otros mensajes. No participar, dice, en este caso, ¿quién es? Eduardo, dice, no participar es un error no forzado, como dicen en el tenis. Las expos son oportunidades de llegar masivamente a la gente del interior, dueños y empleados. Pero no era que iban a hablar en la expo, iban a tener una reunión con la dirección de la expo. Bueno, en la Expo Activa... No, la Expo Activa es otra cosa. Yo creo que la Expo Activa salió mal. En la Expo Activa era una actividad es diferente. Yo creo que en esto que mencionaba Miguel, de que estamos frente a una interna y que lo importante es octubre, reitero que creo que hay un error por parte del Frente Amplio, de nuevo, en entender a todo este sector y a toda esta identidad, a toda esta tradición como un botín electoral. Y si bien seguramente en octubre el candidato o la candidata del Frente Amplio acuda, también entiendo que la credibilidad que con este sector hace mucho tiempo no se tiene, también se va ganando y construyendo a lo largo de un periodo, a lo largo de la cercanía que se tiene durante estos 5 años de gobierno en estos eventos. Entonces, si en octubre aparece de la noche a la mañana, la gente no es tonta. Es claro el mensaje, y me parece que la última palabra respecto al desprecio que yo siento que parte, no todo el Frente Amplio le tiene a la ruralidad de este país, se va a ver una vez más materializada en las urnas en octubre y en noviembre. Ahora, el partido, y en mayo ni que hablar. El Partido Nacional le lleva 200 cuerpos en lo que es el manejo del interior al resto de los partidos políticos. Digo,
O sea, lo conocen, lo entienden, están ahí, o sea, es un tema de Es vuelta. su base. Absolutamente. Para el 29 o 30% del Partido Nacional tiene, el 80% en las elecciones, porque esto no es coalición, el 80 o el 70% debe estar en Pero es que por eso es un tema de estrategia. Acá yo creo que la decisión es, vos vas a buscar otra pecera o rascás o tratás de... En realidad las internas tienen más que ver con robarle peces a la pecera tuya, al otro candidato de tu propio partido, que ir a hacer crecer esa pecera. Entonces, si vos tenés que apostar y te piden 5 horas y tenés que viajar, porque Amar, el problema de agenda... Sí, claro, el problema es de agenda, pero en la vida... Todo el tiempo tenés problemas de En la vida agenda. hay prioridades, Hay que priorizar, el tiempo es limitado. Entonces, los problemas de agenda no son otra cosa. Es como cuando hablan de los problemas de comunicación, es lo mismo. Es como una manera elegante. Pero los problemas de agenda no son otra cosa que decidir que hay otra cosa más importante que esa. O sea, en realidad lo que están admitiendo públicamente, y te pasa 2 veces, es que 2 veces decidiste que tenías cosas más importantes que hacer que Y eso esa. que el viernes no llovía, ¿eh? Y vale, y re vale. Porque también se mencionó como... Claro, pero re excusa. vale decir, bueno, yo ahora estoy Entre pescando ellos. en la pecera de los peces que me conviene porque tengo que ganar una interna. Y bueno, y obviamente después van a ir a buscar los votos al interior. Y obviamente les va a costar. Y obviamente no es el lugar en el que se sienten más cómodos. Obviamente, como hay lugares donde el Partido Nacional no se siente cómodo y determinados candidatos no se sienten cómodos, como decía Martín, los sindicatos, la cultura es otro territorio donde en general, a ver, se discutió en febrero de este año, ir al carnaval para un blanco es complicadísimo, ¿no? Es Acá. incómodo, es un lugar donde no tiene poco amigo. Y bueno, hay lugares donde algunos tienen No, amigos y depende lugares donde los otros. ¿Cómo Acá te la Javier tomes? pone, por ejemplo, desde la audiencia, hay candidatos que no van al teatro, no van al carnaval, no van a las llamadas, no van a la Antel Arena a ver nada y nadie pone el grito en el cielo. ¿Eso no es desprecio? Se pregunta. No, además La palabra no me desprecio es un parece. poco fuerte. No me parece que La sea palabra después. es- Bueno, es pero un yo poco- siento, de verdad, dije que no todo el Frente Amplio, pero yo siento Pero que hay hay- una parte del Frente Amplio que desprecia a la ruralidad y lo creo y Hay me hago otro, cargo 100% de que estoy diciendo. No otro. el Frente Amplio, una parte importante. Pero perdona, no es una parte... Es una parte de Montevideo. Es una parte de Montevideo. Claro. Bueno, Es sí, una parte sí, de Montevideo. donde está su base electoral Donde hay y muchos, Canelones. obviamente. Yo Ojo, tengo un alcohol. amigo que es del interior, que Yo se medio dedicó a la judío. programación y ahora vive en Suiza y trabaja para Microsoft y siempre tiene una frase que dice, nosotros los salvajes que comemos con la mano y son del interior, ¿no? Esa construcción que tenemos en Montevideo y que son salvajes que comen con la mano, Oye. ¿no? Hay Sí, algo igual no de son eso, todos, digo, pero para mí no es el en la nacionalista izquierda. montevideano no piensa Para eso mí y no es nunca en va a el sentir Frente desde ese Amplio. lugar. Yo no creo que tiene que ver con los el Frente 100 Amplio, tiene que ver años con de el historia, montevideano. Con porque el eso fascismo. Pero Lo tiene que ver digo conmigo. fascismo. O sea, yo me siento en Tú sos ese fascista, lugar y claro. yo sé que está mal y me siento y tengo todo. O sea, y sé que es equivocado, pero vos a mí me empieza a hablar de fenómenos de la ruralidad. No, ¿qué es esto? Pero además Ah, mirás- estoy mal. pero, Martín, yo sé que estoy mal. es la disculpa. cara, tiene que Pero, nacional Martín, importantísima. Martín, mirás, Ilegítima. pero mirás todo el Uruguay y vos ves como la ruralidad ha construido una legalidad, una constitución, una cantidad de cosas que lo defiende a muerte y que era en parte su discusión con el vallismo entre el campo y la ciudad. ¿Tá? Y entonces ahora, en una época, los impuestos que pagaba la ciudad eran mucho más altos que los impuestos que pagaba el campo, en referencia a patrimonio, referencia a utilidad. Sigue siendo igual, ¿tá? Pero no quiero entrar... Sigue llegando, sigue habiendo unas diferencias. Claro, y eso es parte de cómo se armaron las leyes y quién tenía, y por algo hay cosas que están en la Constitución para que las intendencias las puedan manejar y no las tenga que manejar el gobierno central. Entonces, pero hay que entenderlo. Yo por eso digo decir Un tímido federalismo. no, Timidísimo. pero hay que entender cómo es la realidad, quién manda. Bueno, pero yo creo que ahí es donde los partidos ¿cómo va a políticos cambiar no si- nos hace bien en plantear interior versus capital. Obvio que no, estoy de acuerdo. Creo Pero- que es lo más pero dañino que tiene imagínate, Uruguay. perdóname, Lo más pero dañino que tiene Uruguay. imagínate Cuando, ese conflicto cuando se quiso ridículo. hacer ese impuesto a la tierra, ¿se acuerdan? ¿Tá? Que declararon que era inconstitucional. O sea, imagínate una constitución que plantea que no se puede grabar ciertas cosas. Es una cosa, viste, mirá que esta es una discusión larga porque lo que tienen 20.000 hectáreas, siempre dicen que tienen 20.000 hectáreas, nunca dice compraron 20.000 hectáreas, porque las heredaron de la colonia, etcétera, y salvo los últimos 10 años o 15 donde hubo compras grandes de fondos y multinacionales. El resto vino de la Transgresión corona. de la tierra. Pero el resto vino de la corona y se siente parte dueños. Y pará. En el periodo de Frente pará. Amplio. Y los jugadores de fútbol.
¿Qué? Y los jugadores de fútbol, Claro. que son los únicos que en este país han comprado campo. No, pero no, hay una gente que compró, pero a lo que me refiero es, eso es parte de la tradición de Uruguay, que no puedes pasar una ley determinada porque es inconstitucional. Este último lío que hay con la entrada a dedo, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué las intendencias tienen derecho a estar por arriba del gobierno central en cuanto a las normas de funcionamiento del Estado? Porque había intereses, punto. Porque había modelos, Miguel. Dije tímido federalismo porque era el federalismo contra el centralismo ampliamente ganador en toda nuestra institucionalidad uruguaya. Es lo único que explica, y voy a citar acá a Claudio Paulillo, que tenía hasta el proyecto armado, lo único que explica que tengamos 19 departamentos en un país que mide 2 metros por 2 metros. O sea, de verdad, deberíamos tener 5. Bueno, yo no creo eso. Además, creo que como hay 19 departamentos, hay muchísimas más identidades adentro de cada departamento y es lo que hay que entender. Esto no es solo una distribución de tierra. No es solo distribución de tierra, hay un sentir que siguen estando lejos de los sentires nacionales. Facundo desde la audiencia pregunta, ¿algo que decir de Vergara asistiendo? No lo mencionamos. Bien Mario Vergara, muy bien Mario Vergara. Lamentablemente no va a continuar, ojalá continúe con su candidatura de diálogo, de consenso y de construcción entre los que hablan distintos, ojalá. Capaz que por eso no llega. Yo creo que es un momento de tener protagonismo y lo toma y lo usa y lo bien que hace, las 2 veces, porque todo el mundo habló de él.